Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Le invito a que abra su Biblia en la epístola de Primera de Pedro. Estamos estudiando esta hermosa epístola, cubriendo en estos momentos el capítulo 1. Hoy llegó el tiempo de mirar capítulo 1, versículos 10 al 12. Y el mensaje que tengo para ustedes es titulado Privilegiados con tan grande salvación. Y quiero que veamos que verdaderamente, como cristianos que estamos viviendo de este lado de la eternidad, sobre todo en el tiempo de la iglesia, somos privilegiados en gran manera. El apóstol Pedro está llegando al final de esta sección del capítulo 1, donde desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 12 está dándole este agradecimiento a Dios por esta salvación tan grande. Y es en esta sección final que él empieza a alabar a Dios y a alentar a estos cristianos esparcidos en Asia Menor con esta realidad de que son privilegiados por Dios. Entonces quiero que veamos esto, hablando del tema de privilegiados. No sé qué concepto tendrá usted, pero a modo de iniciar este mensaje que habla de privilegios, les quiero contar que en 1958 la empresa American Express lanzó su primera tarjeta de crédito. Y desde el principio se esforzaron por posicionar esta tarjeta como una oferta de alta gama para hacer sentir especial a los clientes, de que si tenían esta tarjeta eran privilegiados. Tenían una cuota anual por encima de la competencia y la idea era apelar a una clientela que quisiera sentirse especial. Un grupo especial que disfrutara favores especiales que no todos recibían. Esta tarjeta apelaba a aquellos que deseaban ser considerados privilegiados. Los privilegiados son los que pertenecen a una clase que goza de un favor especial. Y esta compañía lanza las primeras tarjetas de plástico, luego añade otras versiones, la de oro, la de platino, cada vez haciéndolas más sofisticadas, con distintas características y ventajas que den más y mejores oportunidades de que la gente se sienta especial y privilegiada. Y en 1987, esta compañía, American Express, lanza su famoso eslogan. ¿Saben cómo decía el eslogan? Ser socio tiene sus privilegios. Y este eslogan publicitario de una manera se haría tan famoso que se metería en la mente, en el corazón de los americanos y también en las billeteras de ellos, ¿no? Las publicidades, los comerciales, las promociones estaban llenas de artículos caros, vacaciones exóticas y tantas otras cosas más, porque estos anuncios siempre terminaban con el eslogan, ser socio tiene sus privilegios. Y la implicación, por supuesto, era que ciertas cosas solo estaban disponibles mediante el uso de la tarjeta American Express. Así que si querías disfrutar de todas las recompensas, tenías que ser un miembro. Por ejemplo, tenían una tarjeta de crédito en un tiempo llamada Centurión. ¿Y qué hacía esta tarjeta? La podía recibir la persona solamente por invitación y tenía una cuota anual de $5,000. Obvio que esto traía sus beneficios. Usted tenía un conserje y un agente de viajes exclusivo, acceso a salas VIP en casi todos los aeropuertos del mundo y podía comprar en tiendas caras como Fifth Avenue, Gucci y tantas otras marcas, ¿no? Miren esto, era tan especial esta tarjeta Centurión de American Express que en una película de James Bond lo muestran a él usando esta tarjeta para reservar un jet a Bolivia. Privilegios. El mundo ama los privilegios y tal vez nosotros no nos demos cuenta porque a lo mejor no tenemos una American Express, pero tal vez no podemos contarnos entre los privilegiados de este mundo. Pero hoy quiero desafiar ese concepto. Hoy quiero mostrarle que los cristianos somos las personas más privilegiadas de este mundo. Porque hemos sido bendecidos con una salvación tan grande.
Y estos privilegios que hemos recibido de parte de Dios es lo que permite que los cristianos nos podamos regocijar, aun cuando estamos enfrentando pruebas, aun cuando vivimos en un tiempo que es un tiempo por ahí de dolor, de persecución. Pero somos privilegiados, hermanos, porque vivimos en un tiempo privilegiado y hemos experimentado una salvación privilegiada. Los profetas que nos antecedieron a nosotros, digamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los vemos, profetizaron y anhelaron el tiempo en el que nosotros vivimos. Los ángeles, a pesar de que entienden lo suficiente acerca de la salvación como para regocijarse por los pecadores que se arrepienten, ¿saben lo que hacen? Ellos al mismo tiempo están maravillados mirando esta salvación, pero ellos nunca van a poder experimentar la salvación de Dios. En otras palabras, los cristianos de la época de la iglesia, nosotros incluidos, estamos y hemos sido históricamente y también cósmicamente privilegiados. Algo que debe ser de aliento para usted, algo que debe ser de aliento para resistir firmes los embates de este mundo que no ama a Dios. Este privilegio debe ser un aliento para que estemos firmes ante la hostilidad. Y esto es lo que el apóstol Pedro les está comunicando a estos creyentes esparcidos a través de Asia Menor. Conforme llega a la última parte de esta sección de agradecimiento a Dios, él esboza en esta adoración a Dios por esta salvación tan grande, y en estos versículos Pedro se concentra en mostrarle a los creyentes cuán privilegiados son. Entonces leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo el Espíritu de Cristo indicaba dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Así que el mensaje que tengo hoy es llamado privilegiados con tan grande salvación. Y en este pasaje, hermanos, veremos dos verdades de nuestro estatus de privilegiados ante Dios que nos alentarán a estar firmes ante la hostilidad del mundo. Y vamos a dividir este mensaje en dos puntos. El punto número 1 es que somos históricamente privilegiados. Punto 1, históricamente privilegiados. Punto 2, cósmicamente privilegiados. Así que comencemos con el primer punto. Históricamente privilegiados. Los privilegiados son los que pertenecen a una clase que goza de un favor especial. Y nosotros lo somos. Y eso necesitamos recordar cuando estamos siendo vapuleados por las pruebas del momento. El presente que soportamos tiene que ser visto a la luz del glorioso futuro que Dios ha preparado para nosotros. No debemos ver las cosas de la vida cristiana desde una perspectiva secular, como el mundo la ve, porque ellos simplemente ven el aquí y ahora. Para ellos no hay dimensión eterna y las cosas sagradas son tragadas por las cosas seculares. Todo se lo come el mundo. Por eso, hermanos, en medio de tanto escepticismo en este mundo que habitamos, en medio de tanto escepticismo secular acerca de nuestra esperanza de gloria futura, debemos poner en perspectiva la historia que hay detrás de todos esos acontecimientos que están tomando lugar en el presente. Hay un pasado que tiene que ver con este presente, que a su vez apunta hacia el futuro. Por eso, cuando vemos los eventos de la cruz, cuando vemos las circunstancias adversas que estos cristianos en Asia Menor estaban pasando, debemos entender que esto ya había sido profetizado por los profetas de Dios. En los versículos 10 y 11, Pedro les comunica a estos creyentes que lo que él habla no es una idea novedosa.
No es algo que ha salido ahora de la propia imaginación de Pedro, no. Entonces, desglosemos estas verdades, una por una, y veamos cuán privilegiados somos en comparación aún con los profetas que escribieron estas verdades en el pasado. Pedro dice, versículo 10, acerca de esta salvación. Vemos aquí que el término salvación es lo que conecta con el versículo anterior, el versículo 9, que también habla de la salvación. La salvación que los creyentes experimentan ahora será consumada en el futuro, pero también fue profetizada en el pasado. Y aquí comenzamos a ver que hemos sido privilegiados históricamente, porque nosotros y los creyentes del primer siglo representamos al cumplimiento mismo de esas profecías que fueron profetizadas. Pedro les está diciendo a estos creyentes en Asia Menor que ellos disfrutan del gran privilegio de vivir en los días cuando la historia de esta salvación maravillosa está siendo cumplida. Y eso es verdad de nosotros también. Estos profetas del pasado, ¿qué dice Pedro? Profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. El profeta profetiza, cumple su ministerio. Pero lo que ellos profetizaron en el pasado estaba destinado para los lectores de la epístola, en el primer siglo y en el siglo XXI. Preguntémonos entonces, ¿quiénes son esos profetas? ¿Incluye a los profetas del Nuevo Testamento? Yo creo que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento y les quiero mostrar por qué. Estas son algunas razones para creer que se trata de los profetas del Antiguo Testamento. Escuchen esto. Estos profetas no solo buscaban en las Escrituras, sino que buscaban el rostro de Dios para que los guíe respecto a esas revelaciones que ellos estaban escribiendo. Hay evidencia de profetas de Dios que buscaron comprender sus propias profecías. Y les voy a dar dos ejemplos. El ejemplo del profeta Daniel, en Daniel 8:15 y Daniel 12:8. En el 8:15, escuchen lo que dice el profeta Daniel. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, y luego sigue, ¿escucharon? Trataba de comprenderla. Versículo 12:8 dice, yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Entonces vemos que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban cosas que le estaban pidiendo ayuda y guía a Dios para saber qué es lo que estaban profetizando. Muchos profetas del Antiguo Testamento meditaban e investigaban los escritos proféticos de otros profetas que habían venido antes de ellos. Y los profetas del Nuevo Testamento, tanto como la comunidad a la que Pablo y Pedro le escribían, ellos ya conocían el tiempo de la salvación. Entonces, es muy probable, de nuevo, que a los profetas que Pedro se refiere son los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, notemos también que Pedro describe la salvación como gracia. Ven ahí en su Biblia, en el capítulo 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia. Gracia, dice Pedro, y él está describiendo la salvación como gracia. Gracia que estaba destinada a llegar a estos creyentes y que aún los mismos profetas no pudieron saborear de la misma manera. Evidentemente, estos creyentes del primer siglo y nosotros, en comparación con los profetas del Antiguo Testamento, somos más que privilegiados. Y esto debe ser de aliento cuando estamos pasando por pruebas y persecuciones. Y si no está pasando por pruebas y persecuciones, van a haber momentos que la vida en esta tierra le va a saber insípida. Y bueno, aliéntese, porque tenemos un privilegio más grande aún que los profetas que escribieron la misma palabra que leemos. Estos profetas fueron fieles a su ministerio de una manera sacrificial y abnegada, porque ellos, ¿qué dice? Diligentemente inquirieron y averiguaron. Les pido entonces que miremos detenidamente esos dos términos que nos ayudarán a entender aún más
cuán privilegiados somos de que estos profetas de Dios hayan estado haciendo este trabajo para nuestro beneficio. Veamos la palabra inquirieron. Significa escudriñar atentamente. Indica una búsqueda o investigación intensiva. Esto no es algo liviano, que se toma a medias. No, esta es una investigación intensiva que considera el asunto que están investigando desde todos los puntos de vista. No quieren dejar piedras sin remover. No dejaban nada sin consultar. Esto refleja una actitud de consideración celosa y de reflexión profunda. Estos hombres querían saber qué es lo que estaban predicando, qué es lo que estaban profetizando y qué es lo que estaban escribiendo en las Sagradas Escrituras. Luego Pedro también nos dice que estos profetas averiguaron, y esta era una tarea realizada con el mayor de los cuidados. Esto indica una búsqueda de algo oculto. Un ejemplo se puede dar de los mineros que están involucrados en la excavación de estos metales preciosos y van a las entrañas mismas de la tierra. Esta es una investigación, una búsqueda de algo oculto que tiene que ser, hecha con esfuerzo. Los profetas investigaban cuidadosamente esas fuentes que pudieran presentar unas respuestas a esas preguntas. Puede ser profecía anterior a ellos, puede ser palabra de Dios que había sido revelada. Pero al comunicarle esto a sus lectores, Pedro está estableciendo una continuidad también entre lo que estos profetas del Antiguo Testamento estaban profetizando, que luego se cumpliría en la vida de Jesús. Hay una continuidad y Pedro está buscando mostrar eso. Esto mismo que profetizaron los profetas es lo que forma parte del mensaje del Evangelio de Cristo. No es una religión nueva. Por lo tanto, los lectores de Asia Menor no debían considerarse justamente miembros de una nueva religión inventada por Jesús de Nazaret. Esto tiene continuidad desde el Antiguo Testamento. Esto tiene continuidad aún desde antes que Dios empezara a revelar profecía que iba a estar escrita en las Sagradas Escrituras. Esto tiene continuidad con las mismas palabras que Dios le hablara a Adán. Esto tiene continuidad mismo con el Génesis 3:15. El protoevangelio, la primer promesa dada al hombre, que un Salvador iba a salvarle, iba a perdonar su pecado. Hay continuidad. Por tanto, este Jesús de Nazaret, de quien hablaban los profetas, es exactamente el mismo Mesías que era profetizado, el mismo Salvador que fue prometido. Pero ahora, hermanos, conforme nos vamos al versículo 11, podemos apreciar que somos privilegiados porque Pedro sigue enfatizando que estos profetas, quienes tenían un ministerio de predicción contrariamente a nosotros, no vivieron en los días de su cumplimiento. Pero bueno, estamos en el punto 1, que somos históricamente privilegiados, pero contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué era lo que los profetas buscaban saber con tanto afán? ¿Qué era lo que ellos buscaban? Y Pedro nos dice esto. Versículo 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Estas enseñanzas acerca de Jesús es de lo que los profetas de antaño habían hablado. Ellos hablaron la palabra de Dios acerca de la futura redención, y cuando hablaron estas palabras que Dios puso en sus bocas, ellos mismos buscaron entenderlas más y más. Inquirieron diligentemente, averiguando en detalle lo que Dios estaba diciendo. En un sentido, también como está expresado ahí, está expresado como en un término legal, en una corte, cuando es llamado un testigo a declarar algo que todavía no pasó. Es parecido, de ahí yo creo que sacaron la idea de una muy famosa película, ¿no? De que, bueno, es un grupo policial precrimen que detiene a los criminales antes de que se produzcan los crímenes. Y bueno,
no mire la película, pero el punto es que la idea es la misma. Tratan de predecir cuál va a ser el crimen cometido, ¿no? Pero bueno, ellos tenían 3 personas ahí que supuestamente podían ver el futuro. Pero en este caso, de lo que estamos hablando es que estos profetas de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, podían hablar de cosas del pasado, del presente, que ni ellos tenían en detalle la idea de cómo se iba a dar. Entonces, esto hablaba acerca de los acontecimientos del Mesías, incluyendo sus sufrimientos y su gloria. Ellos sabían que estos acontecimientos iban a tomar lugar, pero no tenían idea cuándo. Ellos sabían que Cristo sufriría y como resultado de esos sufrimientos habían glorias que vendrían después de esto. Y debemos pensar en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque estos profetas que recibían revelaciones divinas no entendían muchas cosas. Ellos hubieran deseado ser transportados en una máquina del tiempo para ver con precisión los detalles de las cosas fabulosas que estaban profetizando. Tal vez usted se ha preguntado, ¿no?, alguna vez, ay, qué lindo sería, ¿no?, tener una máquina del tiempo para ir a... ¿Qué época elegiría? ¿Estar al pie de la cruz? ¿O estar con Moisés en el mar rojo cuando es partido? ¿Cuál sería el tiempo que usted elegiría? Bueno, el punto es el siguiente, que nosotros, hermanos, somos tan privilegiados que no hay mejor tiempo para nosotros vivir que este. Porque sabemos todo, tenemos todas las revelaciones que necesitamos tener. Y estos profetas que vivieron ese tiempo que nosotros tan desesperadamente a veces quisiéramos ir, habían cosas que no entendían. Y los cristianos se pueden gozar en la realidad de que están viviendo en un tiempo privilegiado. Estos creyentes en Asia Menor a los que escribe Pedro, estos creyentes del primer siglo eran privilegiados de vivir en un tiempo en el que el Mesías ya había sido revelado y eran privilegiados de disfrutar de una salvación que los ángeles mismos estaban maravillados con la misma. Y bueno, este privilegio que Dios nos otorga de vivir en la época de la iglesia debe ser un aliento para nosotros. Por eso, notemos la actitud de los profetas de Dios y cómo debería ser de aliento esto para los creyentes de Asia Menor. Por eso Pedro lo está escribiendo, ¿no? En estos 2 versículos 10 y 11, Pedro nos presenta como la última razón de por qué los creyentes pueden estar gozosos y constantes en su fe a pesar de los sufrimientos. Así que otra cosa que también debemos notar es que a pesar de haber recibido revelación divina, estos profetas no se quedaron en eso. No se desentendieron de su responsabilidad de seguir usando los medios ordinarios ordenados por Dios para buscar una mayor comprensión de lo que habían recibido. Esto también nos tiene que ser de enseñanza a nosotros. Hemos recibido revelación de Dios, no podemos quedarnos en eso. Tenemos que seguir leyendo la palabra, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando la iluminación del Espíritu Santo para entenderla más. Estos profetas todavía leían la palabra, meditaban, oraban, buscaban cuidadosamente la iluminación del Espíritu Santo para descubrir esas maravillas de estas revelaciones divinas. Así que, hermanos, Dios en un sentido siempre nos trata, aun cuando nos trae a la fe, nos va revelando cosas poco a poco, nos va manteniendo humildes para que estemos en esa actitud constante de querer aprender la palabra de Dios. Entonces, bueno, miremos atentamente el versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y ahora, esta parte va a ser un poquitito técnica, pero hay una razón por la que lo quiero compartir con ustedes. Vamos a ver el concepto de persona o tiempo. Hay 2 versiones de que en esto se puede entender. Obviamente, esto sin tener que ser dogmático en el asunto, pero si usted ve su Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice, procurando saber qué persona o tiempo. Si usted ve su Reina Valera, también dice persona o tiempo. Pero en el griego se puede traducir de 2 maneras. Hay 2 maneras de entenderlo. Esto puede ser traducido como persona o tiempo, o como tiempo y circunstancias. Entonces, sin ser dogmático, quiero explicarle qué es lo que está pasando acá. Hay 2 preguntas
en el griego. Una pregunta es ¿qué? Y la otra es ¿qué tipo? Entonces las dos están apuntando, puede ser que apunten a tiempo. Si apuntan las dos a preguntarle al tiempo, ¿qué tiempo? ¿Y qué tipo de tiempo? Bueno, ahí sabemos de que debemos interpretarlo, qué tiempo y qué circunstancias. Pero la gramática griega permite que la primera pregunta, ¿qué?, no esté preguntándole a tiempo, sino que se entiende que puede ser como tipo algo más, hablando de una persona. Entonces, ¿qué? Solo persona, y la otra, ¿qué tipo?, apuntando a tiempo. En definitiva, las dos maneras son correctas de entenderlo, pero, por ejemplo, la versión en inglés de Legacy Standard Bible lo traduce de la manera que, bueno, yo estoy convencido que es la más correcta, que es tiempo y circunstancias. La otra opción, como les digo, es, buscar que la primera pregunta sea sustantival y se refiere a una persona. Y bueno, podría ser, como les digo, no se puede ser dogmático en esto. Ahora, el punto es el siguiente, que el Antiguo Testamento nos provee evidencia suficiente del interés de los profetas acerca del tiempo y de las profecías. Por eso yo estoy convencido de esa segunda parte, que debería haber sido traducido tiempo y circunstancias. Por ejemplo, hay profetas, y se los voy a mostrar ahora desde el Antiguo Testamento, que ya sabían que estaban hablando ¿de quién? Del Cristo. Así que, ¿para qué preguntar qué persona? Lo que querían saber era qué tiempo y qué circunstancias. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. O sea, el interés evidente del profeta Daniel fue lo que lo hizo arribar al entendimiento que deseaba obtener. Él quería saber acerca del tiempo y qué tiempo, qué circunstancias. También vemos este mismo interés en Daniel 12, del 6 al 13, es muy largo para leerlo ahora, y en Habacuc 2, del 1 al 4, pero si lo quieren buscar después. Pero miren, no voy a leer todo Daniel 12, 6 al 13, pero voy a leer algunos versículos, porque en Daniel 12, 6 al 13, hay una conversación que se está dando acerca de una revelación que se está dando en el momento, y Daniel no entiende, entonces pregunta, versículo 8, Daniel 12, yo oí pero no pude entender, entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero otra razón por creer que las dos preguntas están emparentadas con el tiempo, o preguntar acerca del tiempo, es que si los interrogativos tuvieran sentidos distintos, vamos a hacer de cuenta, lo que se espera es que Pedro use una conjunción y, sin embargo no usa y, persona y tiempo, usa tiempo o circunstancias. Entonces no se usa li, se usa lo. En definitiva es un poco técnico, pero les quiero explicar por qué yo me inclino de que es tiempo y circunstancias. Y en este caso, la Biblia de Legacy Standard Bible en inglés me da la razón. Pero bueno, en otras palabras, hermanos, como les decía, no puedo ser dogmático en esto. Cualquiera de las dos lecturas puede ser aceptable. Y el punto que Pedro está haciendo aquí es el siguiente: que los profetas del Antiguo Testamento investigaron sus propias profecías para entender más claramente lo que se les había revelado. Y esto pudo haber tenido, por supuesto, como punto la identidad del Mesías. Pero ¿qué parte de la identidad del Mesías? No tanto acerca de su persona, ya se sabía que era el Salvador, el Hijo de Dios, sino saber el tiempo del Mesías. Nuevamente, tiempo y circunstancias en las que ese Mesías vendría. Esta revelación era llevada a cabo por el Espíritu, dice Pedro. Cambiando ahora un poco, nos movemos a mirar, estamos en el versículo 11, dice, persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y bueno, fíjense en esto, hablando ahora del Espíritu, esta revelación era llevada a cabo en el Espíritu. El mismo Pedro, en su segunda carta, versículo 2, segunda de Pedro
versículo 19 y 21 del capítulo 1, él dice lo siguiente: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora bien, en 1 de Pedro 1:11, que es el versículo que estamos mirando ahora, el apóstol nos habla de que era el Espíritu de Cristo. Entonces, ahora es tiempo de que hablemos del Espíritu de Cristo. Cuando habla del Espíritu de Cristo, ¿se refiere a Cristo o se refiere al Espíritu Santo? No sé si se ha hecho esa pregunta, pero necesitamos contestar esa pregunta. Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar para contestar esa pregunta 4 escrituras del Nuevo Testamento donde esta expresión, el Espíritu de Cristo, es usada. Pablo la usa en Romanos 8:9, al final de ese versículo, cuando dice: pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Luego, Lucas, escribiendo en Hechos 16:7, dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Nuevamente Pablo en Gálatas 4:6 dice: y porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Dice que ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones clamando: Abba Padre. O sea, hasta ahora tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de su Hijo. Y nuevamente Pablo en Filipenses 1:9 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Lo que estos pasajes marcan, hermanos, es la unidad de la deidad, del Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo. Además, el hecho de que Pedro asociara a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento afirmaba implícitamente también lo que es la preexistencia de Jesús. Entonces nos está ayudando, usando esa expresión, el Espíritu de Cristo, a hacer también esa conexión. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que toma las profecías, el mismo Espíritu que glorifica a Cristo, el mismo Espíritu que empodera a los evangelistas del Nuevo Testamento a predicar el Evangelio de Cristo, es el mismo Espíritu trabajando en los dos testamentos. Ahora, veamos la siguiente parte, que tiene que ver con la revelación dada por el Espíritu a los profetas. Pedro dice, seguimos en el versículo 11, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Estamos viendo, hermanos, que Pedro nos está mostrando que somos privilegiados con tan grande salvación. Seguimos viendo que somos históricamente privilegiados. Y ahora vemos que él nos dice al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Acá estamos viendo en 1 de Pedro 1, 10 al 12, estas dos verdades de nuestro estatus de privilegiados que nos alentarán a estar firmes ante las hostilidades del mundo. Entonces Pedro en esta parte nos enseña de esas predicciones de los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. El contenido de la revelación del Espíritu eran los sufrimientos de Cristo y las glorias subsiguientes. Los sufrimientos de Cristo o los sufrimientos mesiánicos que vemos en tantas profecías del Antiguo Testamento eran plurales y se referían principalmente a la obediencia pasiva del Hijo de Dios, que en humildad tomó sobre sí el castigo del pecado que era nuestro. Y esto mismo que acabo de describir es lo que Pedro dice en el 2:4 de 1 de Pedro. Dice ahí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y ahí quiero pararme muy brevemente para decirles que muchas veces no nos sentimos privilegiados de ser hijos de Dios, porque queremos recibir a Cristo y seguir viviendo como si no hubiéramos seguido, como si no seguimos a Cristo, como si no hubiéramos recibido a Cristo. Porque si
Somos privilegiados de haber recibido a Cristo, somos privilegiados también de morir al pecado. Pero no queremos morir al pecado y eso hace que nos sintamos infelices, porque el infeliz más grande en la tierra es aquel que se llama cristiano y quiere todavía vivir en pecado. Hay una guerra constante que se va a intensificar más y más cada día, y cuando la persona se pregunta a sí misma y se ve en el espejo, dice: ¿a quién estoy engañando? ¿A quién le estoy bromeando? ¿Dónde está el privilegio de ser un cristiano si ya no me puedo revolcar en el barro del pecado? Pero hermanos, Pedro nos dice en 1 Pedro 2:24 que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Qué privilegio más grande que ese? ¿Hay algún privilegio más grande que ese? No lo hay. Ahora, respecto a las glorias que le seguirán a estos sufrimientos de Cristo, una de ellas se está cumpliendo en el presente. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y Pedro lo expresa a eso en el 3:22 de 1 de Pedro. Dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Así que la otra parte de esas glorias venideras todavía está por cumplirse en el futuro reinado milenial de Cristo. Esta humillación de Cristo y su futura exaltación es lo que Pablo, en este caso, describe brillantemente en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Y se los quiero leer. Escuchen cómo brillantemente lo describe Pablo. Dice: el cual, hablando de Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y no solo Pablo explicó esta realidad maravillosa acerca de Cristo, el Mesías, sino que el Jesús resucitado mismo explica lo mismo cuando se encuentra con estos discípulos en el camino a Emaús. Y eso está en Lucas 24, versículos 25 y 26. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? El mismo Señor Jesús está hablando de esta realidad de la humillación de Cristo y luego sus glorias venideras. Hermanos, nosotros somos tan privilegiados, no solo con haber recibido tan grande salvación, sino que hemos recibido la explicación de estos eventos. Eventos a los cuales los profetas buscaban entender. Entonces, hermanos, antes de pasar a nuestro segundo punto, necesito que hagamos una pausa aquí para darle gracias a Dios, ahí donde está, en su corazón, en su mente. Dele gracias a Dios por el privilegio del conocimiento que hemos recibido. Los profetas nos dieron a conocer los sufrimientos de Cristo y ahora esperamos su glorificación completa. Ya recibimos la revelación de su resurrección, su ascensión, su reasunción en gloria en el trono del Padre Celestial. Pero ahora esperamos que su retorno y reinado en gloria. Y su gloriosa gloria, esta gloria majestuosa, manifestada como el juez de todos y el juez de todas las cosas. Tanto los sufrimientos como las glorias de Cristo es lo que estos profetas nos revelaron, mostrándonos cuán privilegiados somos con tan grande salvación y con el hecho de que muchos de estos acontecimientos se han cumplido en nuestra era de la iglesia. Somos privilegiados en el sentido de que muchas de las cosas con las que estos hombres luchaban para entender, nosotros las recibimos
reveladas y confirmadas a través de los eventos de la historia cristiana. Pero ahora llegó el tiempo que nos movamos al punto número 2. No solamente somos históricamente privilegiados, sino que también somos cósmicamente privilegiados. Y uso el término cósmicamente, a veces decimos algo que es tan grande, es tan impresionante este privilegio, que es un privilegio cósmico. Pero hay algo más dentro del uso de esa palabra cósmico, y es que tiene que ver con los ángeles. Incluye no solamente profetas que vivieron en esta tierra, este privilegio es aún por encima del privilegio que han tenido estos seres angelicales. Así que en el versículo 12, ahora vemos que Pedro nos dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. O sea, a los profetas se les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a nosotros. Qué ejemplo para nosotros también, ¿no? No es que las profecías de los profetas no hubieran ministrado a los oyentes que ellos estaban sirviendo en sus épocas, sino que se refiere a que con respecto a los beneficios de los cumplimientos, las generaciones posteriores de las cuales nosotros formamos parte se iban a, en un sentido, beneficiar mucho más, iban a ver ese estatus de privilegiados de una manera muy especial conforme se cumplían estas profecías. Estos profetas sirvieron en el sentido de que sirvieron la mesa. Fíjense esto, usemos esta analogía. Los profetas están sirviendo la mesa, armando la mesa, poniendo el mantel, poniendo todo lo que se sirve ahí. Luego vienen otros profetas y traen la comida. Y las generaciones posteriores, nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Nos beneficiamos de la comida. O sea, ellos han estado involucrados en el servicio, pero nosotros de una manera estamos siendo aún más beneficiados, estamos comiendo de la mesa que ellos sirvieron. Pero hermanos, Pedro les dice ahora a estos creyentes en Asia Menor que otra razón de que son privilegiados y deben ser alentados con esto, recuerden, no perdamos el contexto de lo que está pasando en la carta. Esta es la introducción y Pedro les está diciendo a esta gente que está siendo perseguida, humillada y maltratada, le está dando razones en esta parte del agradecimiento que él escribe a Dios por una salvación tan grande. A su vez le da razones a los creyentes para que se alienten a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, Dios usó el mensaje de los profetas para que en el tiempo presente de los lectores, otros hombres de Dios les predicaran ese mensaje. O sea, ahora vamos a el siglo I, han recibido la revelación de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora estos hombres de Dios, sea profetas, evangelistas, maestros, están usando esas profecías y están bendiciendo al pueblo de Dios con esas profecías. Este privilegio es bien personal porque el mensaje fue predicado, le dice Pedro, ¿a quién? A ustedes, a estos hermanos del primer siglo y por ende también a nosotros. Dice, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estamos en el versículo 12. Cuando dice estos que les predicaron el Evangelio, evidentemente Pedro no se está incluyendo a él mismo, sino él hubiera sido algo más específico. Nos ayuda también a entender que por ahí él no era conocido, no era familiarizado con estas iglesias en Asia Menor. Pero Pedro claramente hace la conexión nuevamente entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. Veamos, los profetas del Antiguo Testamento es como que le están pasando la batuta a los profetas y los maestros del Nuevo Testamento. Todo para el servicio de los creyentes de la época de la iglesia. Así que, ¿qué mejor privilegio que esto? American Express ofrecía, vimos al principio, un conserje y un agente de viajes exclusivo, acceso a salas VIP en casi todos los aeropuertos del mundo. Pero hermanos, el privilegio que nosotros tenemos como creyentes de la época de la iglesia es muy superior a eso, porque tenemos el privilegio de haber recibido toda esta revelación y con ella tenemos acceso al trono de gloria a través de Jesucristo.
Así que si me da a elegir entre el privilegio de tener acceso a estos aeropuertos y demás, prefiero el acceso al trono de gloria de nuestro Padre Celestial. Los creyentes de Asia Menor en el primer siglo tuvieron el privilegio de que los evangelistas, que dice Pedro, predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estos hombres de Dios predicaron el mensaje que recibieron de los profetas y lo hicieron enviados por el Espíritu Santo, en obvia alusión a el día de Pentecostés en Hechos 2, donde el Espíritu Santo es derramado en el nacimiento de la iglesia para testificar acerca de Cristo y proclamar salvación en el nombre de Cristo. O sea, tanto los profetas como los que predicaron el evangelio a estos creyentes lo hicieron usados por el Espíritu de Cristo, que hemos aprendido que es el Espíritu Santo. El punto principal, nuevamente, que Pedro está comunicando aquí es que los creyentes en Jesucristo son cada vez más bendecidos por vivir en el tiempo en que las predicciones de los profetas se han cumplido. Pero hay algo más que hace que nuestro privilegio sea aún más grandioso y más privilegiado. Nos siguen dando bonuses a este privilegio como cristianos. No solamente que los profetas vieron esta salvación desde lejos, sino que los ángeles se maravillan cuando miran lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de los creyentes. Los ángeles miran en asombro, mientras los creyentes experimentan esta salvación. Pedro dice, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, ahí al final del versículo 12. La frase, los ángeles anhelan contemplar estas cosas, anhelan mirar, pone, se podría decir, la piedra angular de lo que es esta magnificación acerca de la salvación que Pedro está haciéndole a estos creyentes. Esas grandes y gloriosas realidades que son relativas a la persona del Mesías, que fascinaron a estos profetas de Dios e involucraron también las energías de los mensajeros y los trabajadores del Evangelio del primer siglo, también son objeto de un intenso interés angélico. Los ángeles anhelan mirar. Esto habla, ¿saben de qué, hermano? De un fuerte interés, de un deseo inmenso de parte de ellos de querer saber. Y está expresado en tiempo presente. ¿Por qué es importante? Porque esto indica que ellos tienen un anhelo presente, constante de comprender lo que Dios está haciendo con nosotros a través de esta inmensa salvación que nos ha regalado. Cuando Pedro dice mirar, usa un verbo que significa mirar hacia abajo, agacharse, inclinarse, para observar algo con más detalle y detenimiento. No sé si usted lo hace a veces. Cuando no está claro qué es lo que hay ahí abajo, a veces se pone de cuclillas o de rodillas, se agacha, mira, quiere ver atentamente. Eso es lo que comunica Pedro que los ángeles hacen. Es más, es la misma expresión que es usada en Juan 25, cuando aquellos que fueron a la tumba de Cristo y encuentran la tumba vacía, ¿qué dice? E inclinándose para mirar adentro, vieron las envolturas de lino puestas allí, pero no entraron, pero se inclinaron para ver, maravillados. Esta es la actitud de los ángeles. Tal como María también, inclinándose y mirando dentro del sepulcro, Juan 20:11, así de interesados y de maravillados están estos ángeles, mirando lo que Dios está haciendo con asombro, con esta salvación tan grande dada a nosotros. ¡Qué privilegio! Los ángeles observan el desarrollo del drama de la redención humana para poder comprenderla mejor. Ellos lo pueden mirar y apreciar de lejos sin poder experimentarlo. Pero aún así, su entendimiento de tan maravillosa salvación es tal que ellos no solamente se agachan para mirar, sino que irrumpen en júbilo cada vez que un pecador se arrepiente. Lucas 15:7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Habrá más gozo en el cielo. ¿Y quiénes se gozan en el cielo? Bueno, veámoslo. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Lucas no nos deja ahí con la intriga. Así que, hermanos, ¿a qué concluye el agradecimiento de Pedro a Dios por tan grande salvación? Esta es una doxología majestuosa, es un agradecimiento a Dios
con toda la fibra y con todas las ganas y el deseo del apóstol Pedro de escribirle a estos creyentes para alentarles a que no se desanimen a pesar de las pruebas. ¿Y cómo lo hace? Mostrándoles los privilegios que tienen de tener y ser receptores de esta salvación tan maravillosa. Así que esta doxología majestuosa presentada por el apóstol está diseñada para establecer un fundamento doctrinal para la fe de estos creyentes que luego él va a explicar en los capítulos siguientes. Es basándose en este fundamento que él está poniendo en el capítulo 1 que luego va a levantar sus exhortaciones para la vida cristiana que quiere compartir con estos creyentes. Y es mi deseo en esta tarde, conforme concluimos, que usted pueda ver cuán privilegiado es con la salvación que ha recibido. Esto es una realidad de la vida del creyente. Si usted estaba dudando acerca del valor de su salvación, espero que ahora le quede claro qué tan valiosa es. Que históricamente los profetas se esforzaron por entenderla y trabajaron arduamente para que usted se beneficie de esa revelación. Esta salvación es tan valiosa que aún los ángeles del cielo se maravillan con la misma. Por eso, hermanos, de verdad, es mi oración en esta tarde que usted también aprecie cuán privilegiado es con tan grande salvación que ha recibido de parte de Dios. Así que, como agradecimiento a Dios, conforme oramos, dele gracias a Dios por esa salvación, porque usted verdaderamente es uno de esos privilegiados que se puede alentar por estas cosas más que especiales que ha recibido de parte de Dios. Dice Pablo en Romanos 8:32, que si Dios nos ha dado a Cristo, ¿cómo juntamente con Él no nos va a dar todas las cosas? Déjeme que se lo lea. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Qué privilegio, hermanos, qué privilegio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Una salvación tan grande, Señor, que aún los ángeles miran maravillados, que fue lo que movió y la energía que en un sentido hizo que estos hombres del Nuevo Testamento tomaran esas revelaciones del Antiguo Testamento y las estudiaran también, y fuera la energía que los motorizara para llevar adelante el Evangelio de Cristo, para revolucionar el mundo. Es esta grandiosa salvación de los cuales los profetas pusieron todo su empeño, su esfuerzo para entenderla mejor, y que nos sirvieron, conforme te servían a ti, Señor, nos sirvieron a nosotros de tal manera, de una manera tan abnegada, que todos los beneficios que recibimos han venido como parte también de su esfuerzo. Qué maravilla, Señor. Te agradecemos por tan grande salvación y por hacernos tan privilegiados de ser tus hijos. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.